Estoy en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. En la Biblia de Lutero dice que era una práctica aceptada de dar calor a una persona con mala circulación. De hecho, el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 11 dice que si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Sí? MacArthur, en su comentario del Antiguo Testamento, dice que David estaba avanzado en años, esto es, unos 70 años aproximadamente, y que en su ancianidad tenía problemas circulatorios y dificultad para mantener la temperatura corpórea. En esto está en armonía con las costumbres de aquella época, como por ejemplo el historiador Flavio Josefo, que vivió en el siglo II después de Cristo, dice y contempla la misma práctica de aquellos días. El famoso médico griego Galeno del segundo siglo después de Cristo también registra dentro de su Vademecum de medicina esta práctica. Usted sabe que los viejitos, los ancianos necesitan otro tipo de calor porque su estado de temperatura corpórea baja, se le congela la sangre, también producto de la descalcificación de los huesos, y todo un sinnúmero colateral producto de la edad. Ahora, quiero decirle que este relato bíblico que acabamos de leer viene a representar una alegoría en esta mañana en mi mensaje, que sería como por ejemplo así: David es el tipo del creyente o del cristiano que necesita el calor de la vida espiritual, que por sí mismo no logra efectuar, mientras que la joven virgen, en este caso, es un tipo de la iglesia, joven, robusta y llena de vigor, que puede dar calor y cuidado al que está desprovisto de temperatura espiritual. ¿Me está entendiendo lo que digo en esta mañana? Es extraordinario el relato, porque pasa a ser de un relato de la cotidianeidad, del día a día, de una práctica doméstica, a algo que ahora lo vamos a tomar en una forma espiritual. Quiero decirle, hermanos queridos, que luego de leer este texto bíblico, no existe intencionalidad alguna obscena de índole sexual en este episodio. Todo lo contrario, el rey era respetado y reverenciado por la unción que radicaba sobre este hombre. Pero déjeme decirle, palabras más, palabras menos, que en la vida cristiana de hoy existe un cuadro paralelo y similar con la realidad de muchos creyentes. ¿A qué me refiero con esto? Que por alguna razón Dios estableció la dependencia de la vida espiritual, tanto personal como colectiva, en la prerrogativa de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que todos necesitamos el vínculo y la asistencia del cuerpo de Cristo. Toca al de al lado y decirle: te necesito. Tóquele la mano a ver si la tiene caliente, en temperatura.
¿Está fría? Entonces mi mensaje viene perfecto en esta mañana. Quiero decirle en esta mañana, y présteme atención un minuto, que no existe vida espiritual. Bajo ningún aspecto está contemplada la vida espiritual fuera de este entorno y de los medios de gracia que otorga la Iglesia, que nos mantienen en comunión y en relación con Dios. ¿Sí? La Iglesia ha estado establecida justamente para dar asistencia, para asistir y para contener a esa masa de voluntades llamado creyentes. Quiero decirle que Dios ha establecido en la Biblia varios factores que son los que nos pueden otorgar el calor espiritual que necesitamos. Así como las brasas fuera de una fogata tienden a menguar y a apagarse, también es así como los creyentes, cuando no se mantienen en el cúmulo del fragor y del fuego, tienden a ser más efusivo. El púlpito y la predicación, por ejemplo, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es algo que nos hace arder. Quiero decirle que el famoso predicador Lloyd Jones de la capilla de Westminster en Londres, cuando él predicaba, a su predicación se la catalogó como lógica en llamas. ¿Qué quiere decir esto? Que usaba todas sus facultades mentales para predicar la palabra y para hacer de su sermón algo explicativo, algo sensato, pero algo con entera sabiduría. ¿Pero por qué lógica en llamas? Porque su predicación no era un discurso monótono, frío, anticuado, sino que iba lleno del poder y de la fuerza y de la unción del Espíritu que traspasaba los corazones con una baja temperatura espiritual. La predicación es lo que tiene que encender nuestros corazones. Si el mensaje no te atrae, si el mensaje no te ilumina, si el mensaje no logra hacer entrar en calor tu frío corazón, es porque a esa palabra hay que agregarle la comunión de la oración. Pablo dijo que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué otra cosa te convoca en esta mañana fría de un domingo a la mañana? En vez de quedarte envuelto en las frazadas de tu cama, venir a este lugar a escuchar gritos y proclamaciones de un loco. Dice la Biblia en el capítulo 17 de Hechos, hablando de Apolos, un hombre muy desconocido a lo mejor en el entorno de los apóstoles, pero dice que Apolos era poderoso en las Escrituras y era de espíritu ferviente. Era un hombre que le ardea el corazón cuando predicaba la palabra del Señor. ¿Qué otra asistencia divina te da la Iglesia para otorgarte el calor espiritual que necesitas? Congregarte y servir. Tocale la mano de nuevo al que está al lado tuyo, decirle: tenés que congregarte, tenés que servir. Eso es lo que te mantiene la llama viva, eso es lo que te tiene la llama apasionada, eso es lo que te mantiene vivo en el vínculo de la fe. ¿Qué otro? Por decir algunos más de los medios que Dios utiliza para que el creyente se mantenga encendido: los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Alguno podrá decir: pastor, no es demasiado recurrente. Yo ya hace muchos años que estoy en la iglesia, yo ya lo tengo por sabido, que el bautismo y que la Santa Cena son dos sacramentos irreemplazables, pero sin embargo son los que muchas veces se abortan en la práctica al no llevarse a cabo. Esta es la vida espiritual que otorga vigor y pasión a los creyentes. No hay otra cosa. Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. Pero dice: el que permanece en mí y yo en él. Y en ese vínculo, en esa unión mística y espiritual, es donde el creyente puede estar en un espíritu con Cristo. En otras palabras, quiero decirte que fuera de la iglesia te vas a apagar, que fuera de la iglesia va a venir la incredulidad, que fuera del entorno de la iglesia vas a salir al campo como lo hizo Abel, y se levantará tu hermano, entre comillas, Caín, que te dará muerte espiritual. Quiero decirte en esta mañana
que lejos de la iglesia nada va a prosperar. Es la parábola explícita del hijo pródigo. Cuando se fue de la casa del padre, se fue con riquezas, pero luego que estuvo apartado de la paternidad y de la cobertura, terminó comiendo algarroba silvestre con los cerdos hasta el día que volvió y los jornaleros le dieron nuevamente el pan. En Primera de Reyes capítulo 18 vemos cómo Elías le dio calor a un pueblo frío. En el versículo 30 dice, y dijo, acercaos a mí. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él tenía fuego para encenderlos de nuevo. Y así fue. Cuando el altar se descuida, cuando la relación con Dios se descuida, el creyente, el cristiano, por más trayectoria, por más títulos, por más antigüedad que tenga en una lista de membresía de una iglesia, se enfría. Viene la duda. Satanás tiene un campo abierto allí para efectuar y plantar la semilla de la maldad. Es un caldo de cultivo para la apostasía, para la falta de fe, para el cuestionamiento, para los prejuicios y para toda suerte de obra de la carne que vuelva a asaltar tu alma para sacarte de los propósitos de Dios. Elías era un hombre de fuego. Elías era un hombre que se plantó y le dijo, Dios, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Y Dios efectuó un fuego milagroso que hizo que el altar se consumiera y los hijos de Israel se volvieran a Dios nuevamente. Hoy necesitamos Elías en nuestros altares. Hoy necesitamos Elías en nuestra iglesia. Que vengan y que le digan al pueblo, acercaos a mí. Pero para tener esta presunción, para tener estas agallas, para tener esta pretensión un tanto absurda pareciera, uno tiene que tener fuego para darle. Pregunto, ¿podés decirle a la familia, podés decirle al trabajo, podés decirle al barrio, acérquense a mí que yo tengo fuego para encenderlos? Fueron las palabras de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Haga así, a ver. En las manos de Pablo había fuego. Ese hombre tenía rodillas de fuego porque oraba a Dios todo el tiempo. Y tenía manos que donde imponía esas manos, Dios me libre, los hacía arder en el espíritu. Ponga sus manitos así. Por la imposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo, vos ardiste una vez. No dejes que ese fuego se apague en tu vida. El pastor londinense Charles Spurgeon dijo acerca de la obra de William Gurnall, un puritano del año 1600. La obra se llamaba El cristiano en toda su armadura. Dijo lo siguiente: a menudo he recurrido a él, hablando de William Gurnall, cuando mi propio fuego ardía bajo, y pocas veces he dejado de encontrar algún carbón encendido en el hogar de Gurnall. En la iglesia de Charles Spurgeon se congregaba en alguna oportunidad la reina de Inglaterra. Charles Spurgeon en aquel tiempo llegó a tener 5.000 personas en el tabernáculo metropolitano de Londres. Sin embargo, este hombre, un gigante que pasó a la historia como el príncipe de los predicadores, dijo, cuando mi fuego ardía bajo. Y si nosotros, los que predicamos la palabra y los que tenemos que estar día y noche velando en oración por el pueblo y por el rebaño, hay veces nuestro fuego se apaga o se baja, ¿qué queda para el pueblo? ¿Aló? Hay que estar encendidos, hermanos queridos. Cuando el frío de la indiferencia y la apostasía se habían apoderado del corazón de Moisés, recuerda que por haber matado a un egipcio tuvo que huir al desierto de Madián porque tenía sentencia a su cabeza. Huyó de Faraón, pero sin embargo Dios lo volvió a encender mostrándole una zarza en el desierto que ardía y que no se consumía. Yo entiendo
que Moisés en algún momento y en alguna oportunidad de su peregrinaje, 40 años en el desierto, soportando a los hebreos, en algún momento se desanimó. En algún momento también su fuego ardió bajo. Pero estoy seguro que a la retina de su ojo volvía la visión de la zarza ardiendo en fuego y diciéndole: Dios, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Inmediatamente Moisés se animaba y salía nuevamente a luchar con el pueblo. Hermanos queridos, todos de alguna u otra forma nos tendemos a apagar. Por eso es tan necesario el abrigo de la iglesia. Por eso es tan necesario esa horita que le dedicas el domingo o el miércoles a venir a encenderte y a calentar tus manos en el fuego que el Señor encendió para tu vida. Quiero que vaya conmigo a Lucas 22, verso 54. Lucas 22, 54. David necesitó una doncella para que calentaran su frágil cuerpo. Pero cuánto más nosotros, como una figura de David, en el desgaste de las crisis, en la ancianidad de la vida espiritual, en el trayecto de este viaje de peregrinos que tenemos, necesitamos el calor. Dice, y prendiéndole, ¿me sigue? Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esto nos da una señal de que la noche que Jesús fue entregado y azotado para luego morir, hacía frío. Fue una noche fría. Fría a nivel físico y fría también a nivel espiritual. Porque se suponía que aquel que se calentaba a la lumbre del corazón de Jesús, Pedro, luego de haberlo negado, su corazón quedó congelado. ¿Por qué Pedro tiene que buscar un fuego para calentarse esa noche? ¿Por qué fue a buscar un fuego extraño cuando él tenía un verdadero fuego en el cual calentar su pasión? Es que cada vez que negamos a Jesús, en alguna omisión o en ir a encontrarnos con Él, estamos negándole a nuestra alma el privilegio de entrar en ese calor del Espíritu de Dios. De alguna manera Pedro estaba buscando un sustituto en la vida de una carencia de la cual estaba siendo víctima. Sí, era una noche fría, no lo voy a negar. Alguien hizo una fogata. Pedro necesitó ir a calentarse las manos allí. Pero a más de entrar en temperatura corpórea, Pedro físicamente, su espíritu estaba congelado. Su corazón era una verdadera morgue judicial porque estaba muriendo espiritualmente, producto de haberlo negado al Maestro. Te voy a decir en esta mañana, en pocas palabras, no busques fuegos afuera para calentarte. Tu corazón en el único fuego que se puede calentar es en el fuego que Dios encendió para tu alma.
Basta de reemplazar satisfacciones. Tu corazón no va a ser calentado con otra cosa que aquel fuego que ya conociste una vez. Seguramente hay muchas cosas por las cuales queremos sustituir a Dios, reemplazar a Dios. Bueno, antes iba a la iglesia, pero ahora me estoy dedicando más a mi vida. Ahora estoy pensando más en mí. Antes servía a Dios, estaba todo el día en la iglesia. Ahora me dedico. Oiga, esos son fuegos extraños donde te van a calentar las manos, pero el corazón va a seguir estando frío. ¿Alguien me está entendiendo? A buen entendedor, pocas palabras. Pero el mismo Pablo también, en Hechos, capítulo... Bueno, vaya conmigo, a ver, Hechos. ¿Me aguanta un texto más? ¿Seguro? Bueno. Capítulo 28, ahí está. Verso 1. No era fácil apagarlo a Pablo. Pablo tenía combustible propio. Pablo tenía, como las viudas prudentes, aceite de reserva en su lámpara. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? Después había vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, que no cargaron aceite. ¿Y su lámpara qué hizo? Se terminó el combustible, se apagó. Pablo era un hombre que tenía reserva. Capítulo 28, verso 1. Estando ya a salvo. En el contexto dice que sufrió un naufragio. Tuvieron que ir nadando hasta una isla. Supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos recibieron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Será que le estoy dando la bienvenida al invierno yo con este mensaje? Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Vienen todos los de la embarcación. Entiéndase esto. Pablo había apelado al César. Era como para que se dé una idea, la Suprema Corte del Imperio Romano. Tenía una causa. Él no quiso ser juzgado por su propia nación, como era ciudadano romano, tenía el derecho de ir a apelar a un tribunal mayor. Entonces a Pablo lo llevan junto con otros presos en un barco, el barco sufre un naufragio, una tormenta, rompe la nave y ellos tienen que salir nadando. Algunos fueron en maderas, otros en el bagaje, llegaron a una isla, con frío, encadenados, con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y cuando llega la gente de la isla recibe a esa gente sin ningún prejuicio, los recibe humanamente. Hacen un fuego. Pablo quiere colaborar, va a buscar unas ramas, las quiere echar en la fogata. Pablo era de esas personas que no le tenés que decir que hagan, hacen por naturaleza. ¿Conoce a alguien así? Bueno. Resulta que cuando va a agarrar ramas para meterla en el fuego, ¿qué había entre las ramas? Una víbora, que se le prende de la mano. Pero seguramente se cumplió allí la escritura. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Se cumplió literal en la vida de Pablo. Se querían calentar, pero en ese quererse calentar sucede este infortunio, que luego no le ocurrió nada, pero la gente estaba mirando a ver si Pablo se hinchaba y caía muerto. Como vieron que no pasó nada de eso, dijeron, ¿este no será un Dios? Pero más allá de eso, quiero decirte acá una enseñanza espiritual. Levanta tu manito conmigo. Escucha, cada vez que quieras encender un fuego para calentarte, entiendas en las cosas de Dios, una víbora te lo querrá impedir. ¿Aló? Cada vez que tengas la intencionalidad de acercarte al fuego para mitigar el frío espiritual, algo acontecerá que lo que
que te lo querrá, impedir. Pero ¿querés que te dé una buena noticia? Encendé el fuego tranquilo, porque las víboras huyen del calor. Amén, amén y amén. Bueno, ahí viene la explicación. Si hay gente que murmura de vos, arrimate más al fuego de Dios. Y esa gente va a hacer... Si hay gente que te pone el palo en la rueda por alguna de tus motivaciones a acercarte a Dios o a hacer algo para Dios o crecer en Dios o lo que fuere, vos no le tengas miedo a la llama, no le tengas miedo, no tengas temor al compromiso, no tengas temor a lo que Dios tiene para tu vida, que si hay víboras que te lo van a impedir, el mismo fuego en el que te calentás las hará huir. Ahora, ¿en qué estábamos? El Espíritu ya se lo había advertido al apóstol Juan en la etapa final de la iglesia. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. El Espíritu le está diciendo a Juan que en la etapa final de la iglesia vendría un tiempo donde las brasas de la vida espiritual de los cristianos perderían efusión y fuerza. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es preferible que sea frío, sí, porque tengo la posibilidad de encenderte nuevamente. Pero tibio tiene dos respuestas. O algo se estaba calentando y se quedó por la mitad, eso significa tibio. O estaba caliente y se enfrió. Hay dos acepciones o dos maneras de interpretar esto. Venías bien en la vida cristiana, venías con el impulso de la devoción, habías tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que ese era el puntapié inicial para ahora cultivar una relación profunda y amorosa con Él, pero algo lo suspendió en el camino. O estabas allí arriba, en la pendiente, estabas allí arriba, encumbrado, quiero decir. Y luego comenzaste a bajar de a poco tu nivel espiritual, tu esfuerzo, tu entrega. Empezaste a escatimar y a escatimar y a escatimar hasta que te terminaste entibiando. Y los tibios, dice la Biblia, no son del agrado de Dios. La iglesia de la Odisea no fue vomitada de la boca de Dios. Es una reprimenda, es una sentencia, una advertencia que no llegó a concluirse, porque yo entiendo que por la palabra que el apóstol le dio, inmediatamente revirtieron esa conducta, pero es una advertencia para que la tengamos muy en cuenta. Lo tibio es nauseabundo. Existe una forma de mantener el calor espiritual en la vida cristiana. Y está dicho por los propios testigos oculares de Jesús. Y prometo que no voy a ningún texto más. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos hombres están haciendo un replanteo entre los dos. Están haciendo un revalúo de la experiencia que habían tenido en el camino con Jesús. Jesús, recuerde que se disfrazó de forastero. No lo pudieron conocer a Jesús. Ellos habían huido a una aldea llamada Emaús
porque habían tenido la triste experiencia lúgubre de la crucifixión, habían visto a su maestro colgado, ensangrentado, desnudo como un reo, y se había terminado la fe. Iban replicándose, iban reprochándose. Pero ese forastero empezó a abrirles las escrituras y decía: ¿acaso no está dicho en los profetas y en Moisés que el Mesías habría de padecer y había de sufrir, pero que resucitaría en el tercer día? Y ellos, algo pasaba en su interior, porque alguien les estaba hablando con la palabra, que como dijo Jeremías, es fuego que devora la leña. Ahora, cuando Jesús se da a conocer y desaparece de su vista, ellos se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la palabra? A mí hay pocas cosas que me apasionan. Soy poco, a lo mejor, entusiasta y demostrativo. No soy apasionado por el fútbol. No entiendo nada de deportes. Y hay un montón de cosas que me aburren, excepto leer libros y estar con mi perro Benji. Pero cuando alguien me abre las escrituras, se derrite mi corazón. Pregunto en esta mañana: cuando te predican la palabra, cuando alguien te habla por la palabra de Dios, no importa quién sea, porque hay veces matamos el mensaje por el mensajero y es un grave error. Matamos el caballo por culpa del jinete. Quiero decirte en esta mañana que no importa quién predique la palabra, cuando la palabra es declarada, cuando la palabra es expuesta, es fuego ardiendo que da calor a los corazones opacados y fríos. Ellos decían: nos abría. El mismo Jesús era el que nos abría las escrituras, porque Jesús era la palabra y la palabra era Jesús. Quiero decirte que las escrituras encienden fuegos controlados en el corazón, y la palabra de Dios es esa efusión, esa combustión enérgica que garantiza la llama ardiente del Espíritu en tu vida. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de Pentecostés. Hace 50 días atrás fue Pascua. Y cayó justo hoy. Puede caer otro día, pero justo hoy se cumplen los 50 días. Hoy es Pentecostés. La Iglesia Bautista festejando Pentecostés. Qué cosa de loco. Los pentecostales yo no los veo ninguno, hablando en lengua por las calles. ¿Dónde están? Desaparecieron. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Hablaron en lengua? Hubo fuego. Hubo fuego. Dice que vinieron como flamas sobre cada uno de ellos. Lenguas como de fuego. La iglesia debería vivir un Pentecostés constante, porque Jesús dijo: yo vengo a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y algo, la particularidad que tiene el fuego, bueno, tiene muchas, pero entre ellas no es solo que ilumina el fuego, no es solamente la virtud de impartir calor, sino que tiene algo más extraordinario: quemar y consumir. Y yo creo que el día de Pentecostés, aun cuando la iglesia pentecostal dé la evidencia del hablar en lenguas como la supremacía de esa experiencia, yo creo que la experiencia más gloriosa del Espíritu Santo en fuego es que quema todo rastrojo de fracaso y de miseria en nuestra vida. El fuego es lo que deja luego del sacrificio la ceniza. Es donde pasó el juicio de Dios, pero ahora hay un nuevo comienzo y una nueva vida y una nueva experiencia. Yo creo que el mejor fuego que puede venir hoy a tu vida, a más de hacerte arder, orar y apasionarte por Dios, es el fuego que tiene que venir y quemar todo aquello que a Dios no le pertenece. Cuando Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego, está diciendo: va a venir a quemar todo aquello
aquello que no pertenece a Dios en tu vida. En otras palabras, estoy hablando de la cualidad y de la característica de la purificación. El fuego es el mejor elemento candente para quemar las escorias de los metales, pero también de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren arder en esta mañana?